Cada tanto vuelve a surgir la pregunta de si hacer tasa en pesos o apostar al dólar. Quédate acá que vamos a responder a eso y más al final del video te vamos a dar algunas opciones para cuidar tu capital. En el último video concluimos que la inflación no iba a ser un tema central en la agenda económica. Esto es así debido a que el gobierno actual carece de credibilidad y por lo tanto eso hace mucho más difícil la ejecución de políticas públicas. En relación con esto, algunas consultoras han publicado sus proyecciones de inflación para estos meses y no son nada buenas. De hecho, el JP Morgan aumentó su pronóstico de inflación a un 190% para el cierre de este año. En otro aspecto, si bien el Banco Central decidió fijar el tipo de cambio oficial mayorista a 350 pesos por dólar, el mercado no cree que esto sucederá y por lo tanto descuenta un par de devaluaciones hasta las próximas elecciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por los futuros de dólar, o los mal llamados dólar futuro. ¿Y cómo funcionan? Un comprador y un vendedor pactan un precio que se pagará por un determinado bien en el futuro, ya sea soja, trigo, dólar, petróleo, etc. En este caso, para protegerse de una suba del dólar, el comprador adquiere un contrato para asegurarse un precio mayor del dólar en el futuro. El precio pactado para octubre es de 435 pesos por dólar. Es decir, el mercado espera que para octubre el precio del dólar oficial esté más o menos a ese precio. Esto implica una devaluación de casi 20% en 2 meses. Sin embargo, y vale aclararlo, esto no quiere decir que vaya a pasar, sino que es algo que el mercado espera que ocurra. Y frente a este escenario surgió la pregunta: ¿es preferible rotar hacia instrumentos atados a inflación o atados a dólar? La primera respuesta que te puedo dar es que depende de tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión, entre otros muchos factores. Y en segundo lugar, en estos casos no necesariamente se trata de buscar cuál tendrá un mayor rendimiento, sino de cuidar nuestro capital, por lo cual el enfoque es más conservador. Se trata de estar cubiertos lo máximo posible en cualquier escenario. Ante esto vamos a evaluar algunas opciones. Fondo común de inversión AdCap Cobertura. Este fondo busca una cobertura frente a la inflación a través de instrumentos que ajustan por ser. Actualmente está invertido en un 95% en bonos soberanos que ajustan por ser. Veamos un poco cómo le fue este año. Bueno, acá en esta columna tengo los meses, tengo acá el rendimiento del fondo y tengo acá el dato de inflación. Lo tengo hasta julio porque el dato de agosto sale recién a mediados de septiembre y no me daba tiempo a grabar todo esto. Así que vamos a hacerlo como hasta julio. Como vemos, le ha ganado la inflación en 4 meses del año, más especialmente en febrero, mayo, junio y julio, y su rendimiento acumulado es de un 68,67% por encima de la inflación, que era de un 60,2% hasta el mes de julio. Por lo tanto, podemos concluir que ha sido una buena cobertura frente a la inflación. Fondo común de inversión Balance Institucional. Este fondo tiene una estrategia muy parecida a la anterior, donde el objetivo es tener rendimientos similares o superiores a la inflación por medio de inversión en bonos que ajustan por ser o letras. La gran mayoría de su portafolio, como en el caso anterior, está invertido en instrumentos que ajustan por UVA o por ser, pero además le agrega bonos de empresas atados al dólar. Si vemos un poco cómo fue su rendimiento este año, veremos que fue un poquito menor al del anterior, un 62%, pero por arriba de la inflación al fin, y acá tienen el desglose de cómo le fue en cada mes. A diferencia del otro, este le ganó a la inflación en mayo, junio y julio, así que viene de racha. Una cosa que quiero aclarar acá y que mucha gente consulta es por qué los fondos que dicen que ajustan por inflación o por dólar a veces no le ganan a la inflación o al dólar justamente. Y la verdad es que hay varios factores, pero el principal diría que es que al invertir en bonos o letras, son instrumentos que cambian de precio todos los días a toda hora
y en cada momento, por lo cual influye mucho el momento en el que se compró o se vendió un determinado activo. Y justamente debido a que el precio se mueve todos los días, es que el rendimiento a veces no es igual a la inflación o al dólar. Fondo común de inversión AdCap Moneda. Este fondo tiene como fin seguir la evolución del tipo de cambio oficial, por lo que está invertido un 62% en bonos en pesos atados al dólar y un 26% en bonos en dólares. Veamos cómo le fue. Bueno, como los fondos que intentan ajustar por dólar lo hacen a través del dólar oficial, lo que hice fue agarrar los datos de apertura y de cierre del dólar oficial de cada mes. Por ejemplo, en enero, el primer día de enero, el dólar oficial abrió a 183 pesos con 25 y cerró a 194. Y acá no estamos contando impuestos, ni percepciones, ni nada. Por lo tanto, podemos decir que el rendimiento de ese mes, si querés, fue un 5,87% para el dólar. Y así todos los meses para febrero, marzo, abril y llegando a julio. Si hacemos la cuenta, vemos que la evolución del tipo de cambio oficial hasta julio fue un 56,07%. Y el fondo AdCap Moneda veremos que le ganó al dólar en los meses de enero, de mayo y de julio, y su rendimiento fue un 58,09%. Por lo tanto, podemos decir que le ganó al dólar. Fondo común de inversión Balance Renta Fija. La cartera de este fondo, a diferencia del anterior, se compone principalmente de obligaciones negociables, o sea, bonos de empresas. Otra parte en bonos que ajustan por ser y una más pequeña en bonos duales, cuya característica principal es que pagan lo máximo entre inflación o devaluación en un determinado periodo de tiempo. Veamos su rendimiento. Bueno, a simple vista se ve que el Balance Renta Fija tuvo un rendimiento superior al AdCap Moneda, dado que le ganó a la evolución del tipo de cambio en marzo, abril, mayo, junio y julio. Y el rendimiento total para este fondo hasta julio fue un 71,83%, por lo cual la cobertura de este fondo fue muy buena este año. Respondiendo a nuestra pregunta inicial, si bien los fondos que ajustan por inflación ganaron atractivo por sobre los que ajustan por dólar, no creo que lo más adecuado sea rotar completamente la cartera, sino todo lo contrario, mantenerla diversificada en ambos frentes y además teniendo en cuenta lo que hablamos al principio, que el mercado no cree que el gobierno pueda mantener fijo el tipo de cambio mayorista de acá hasta fin de año. Por lo tanto, es algo que no podemos omitir. Igual como dijimos antes, esto no quiere decir que vaya a ocurrir una devaluación, pero como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Los fondos AdCap Cobertura y Moneda los puedes encontrar en la plataforma de Avanza, sobre la cual ya hice un video que te voy a dejar acá. Por otro lado, los otros, y como indican su nombre, los puedes ubicar en la plataforma de Balance. Y si no, puedes encontrar cualquiera de estos en la plataforma de Bull Market, sobre la cual también te voy a dejar un video. Espero que este video te haya servido y si así lo fue, no olvides de dejarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Y pasale este video a quien creas que le pueda interesar. No olvides seguirme en mis redes sociales y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.